haciendo ASMR. La verdad estoy muy emocionado, estoy muy feliz de que hayas llegado hasta acá. Espero poder brindarte una excelente experiencia, que te puedas relajar y, por qué no, aprender un poco acerca del tema del que vamos a hablar el día de hoy, el cual va a ser la célula. Antes de comenzar, quiero agradecerte nuevamente por estar aquí y que si te llega a gustar mi video, me apoyes con un me gusta, una suscripción o por lo menos un comentario en el que me muestres tu opinión y quizá me digas en qué puedo mejorar para poder seguir creciendo en esta plataforma. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. La célula. Para comenzar con el tema, vamos a contextualizarnos un poco, vamos a poner un marco de referencia. Vamos a comenzar hablando de algunas generalidades de la célula. Vamos también posteriormente a profundizar un poco más en sus características morfológicas, sus componentes, el que las conforman y sus funcionalidades muy por encimita. Bueno, en generalidades tenemos que ver o tenemos que entender qué es una célula para comenzar a hablar de ellas. Bueno, pues básicamente una célula es la unidad fundamental en la composición de todos los seres vivos, ya sean organismos unicelulares o pluricelulares. Se puede decir que son la mínima expresión o lo mínimo que podemos dividir a un ser vivo, pero que además siga cumpliendo con las características, con las funciones vitales de todo ser vivo, las cuales son la nutrición, la interacción con el medio y la reproducción. Podemos, como analogía, ver los ladrillitos que componen una casa. Cada ladrillito es una célula y la unión de todos estos son los que van a formar el ente final, que en este caso puede ser una casa, un edificio, bueno, lo que sea. En el caso de las células, pues las células vamos a ver que estas forman, por ejemplo, en el caso de los animales forman tejidos, que luego forman órganos y que luego forman sistemas más complejos que finalmente resultan en el individuo en cuestión. Por el lado de la clasificación o de la taxonomía, vamos a ver que hay una primera gran separación entre los tipos de células que existen. Esta separación se da básicamente por una diferencia morfológica. Más precisamente hablamos del núcleo. En las células eucariotas, que pertenecen al dominio eucaria, vamos a encontrar la presencia de un núcleo definido, una membrana nuclear que separa el material genético, el ADN, del resto de la célula, mientras que en las células procariotas, que son las células que conforman los seres del dominio bacteria y arquea, este núcleo no va a estar presente, por lo que el material genético va a estar disperso en el citoplasma. No va a haber una separación por medio de una membrana, sino que el material va a estar allí flotando en el citoplasma, que aunque se puede situar o se puede aglomerar en un punto más que en otros, no tiene como tal un núcleo. Vamos a hablar de las células procariotas. Habíamos mencionado que las células se dividen en dos tipos: procariotas, eucariotas, células sin un núcleo, células con un núcleo. En este caso, las células procariotas son las que carecen de este núcleo. Son células un poco más primitivas. Si vemos el nombre de estas, refleja justamente esta característica. Pro significa antes
condiciones que otro tipo de seres vivos no podrían soportar. Sin embargo, estas lo hacen de una manera bastante buena, de modo que prosperan. A comparación de las células eucariotas, estas tienen un menor tamaño. Este tamaño va entre 1 a 10 micrómetros. Entonces suelen ser más pequeñas. Aquí en esta imagen podemos ver que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. No tiene un núcleo donde se concentre, como lo veremos más adelante en las células eucariotas. Para la morfología o la composición de este tipo de células, vamos a encontrar que tienen principalmente estos componentes, que son la cápsula, que es la parte más externa de la célula procariota. Va a tener luego una pared celular, como lo veremos en las células vegetales, una pared rígida, pared celular. Luego va a tener la membrana celular, que es la capa lipídica que tienen todas las células. Y también en la cápsula, en la parte más externa, vamos a encontrar en muchos casos unos flagelos y bilis, que básicamente se usan para la locomoción. En esta imagen podemos ver estos bastoncitos amarillos. Esos serían los bilis, que se utilizan para la locomoción de la célula. Y los flagelos es algo similar a lo que tienen los espermatozoides, que es como una colita que utilizan para moverse. También vamos a encontrar el material genético que está disperso en el citoplasma, que es otro componente también. Y también en el citoplasma vamos a encontrar ribosomas. Este material genético a veces se puede medio agrupar en alguna zona del citoplasma de la célula procariota, pero eso no quiere decir que tenga un núcleo. Esto a veces se le llama nucleoide o un pseudonúcleo, un núcleo falso, ya que realmente no hay ninguna membrana física que lo aleje, que lo mantenga fuera del alcance de los demás, del demás material que esté flotando en el citoplasma. Pues la bacteria es por excelencia el ejemplo más común de células procariotas que podemos encontrar y que podemos distinguir todo tipo de bacterias. Ahora vamos a hablar de las células eucariotas. Las células eucariotas ahora sí ya tienen un núcleo definido que aísla el material genético del resto de la célula. Estas células suelen ser más grandes que las células procariotas, entre 10 a 100 micrómetros de tamaño. Sin embargo, esto es un rango, ya que realmente hay células que pueden llegar a ser más grandes, como por ejemplo un óvulo de una mujer. En promedio estamos hablando de unos 150 micras, lo cual se sale de este rango, porque también hay
estas células. La morfología de las células, tanto animales como vegetales, es muy similar, tienen estructuras muy similares. Tienen las mismas estructuras, mejor dicho, pero luego las células vegetales van a tener unas estructuras que no están presentes en las células animales. Lo que tienen en común: material genético que se encuentra aislado del resto de la célula por medio de un núcleo o una membrana nuclear. Vamos a tener un retículo endoplasmático rugoso, que allí es donde están presentes los ribosomas, que van a ser importantísimos en el proceso de mitosis, en la división celular, en la transcripción, la traducción. También tenemos el retículo endoplasmático liso, donde no hay ribosomas, ribosomas libres. También tendremos en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso el complejo de Golgi, que es bastante importante en la síntesis de ribosomas. Una organela muy importante como lo es la mitocondria, que es la fábrica de energía de la célula. Cumple con la función de respiración celular, la creación de ATP, mediante unos procesos muy interesantes a los que podríamos dedicarle un video posteriormente. Luego tenemos el citoesqueleto, que es un entramado en 3 dimensiones de proteínas que ayuda a darle forma a la célula, que está inmerso en el citoplasma y que ayuda a mantener los organelos en sus lugares determinados al transporte de sustancias dentro de la célula, y también va a ayudar finalmente a la división celular cuando sea necesario. El citoplasma, que es básicamente donde están inmersos todos los organelos de la célula. Finalmente la membrana celular, que es una capa lipídica que aísla a los componentes de la célula dentro del exterior, pero sigue siendo permeable a algunas sustancias. Y finalmente los lisosomas, que ayudan en procesos de regular los desechos que hay dentro de la célula, ya que traen enzimas que ayudan a digerir estos desechos. Ahora, ¿qué diferencia una célula animal de una célula vegetal? Bueno, pues básicamente una serie de estructuras que vemos aquí a la derecha. Estas estructuras de acá, que no están presentes en la célula vegetal, perdón, animal. Vemos, por ejemplo, una vacuola. La vacuola en la célula vegetal es mucho más grande, incluso puede llegar a ocupar hasta un 80% del tamaño de la célula vegetal, y allí se almacena agua para las funciones vitales de la célula vegetal. También vamos a tener una pared celular rígida que le da un mayor soporte y esa estructura más definida a la célula vegetal. Y finalmente vamos
ser el sistema eh, óseo, el sistema muscular, el sistema digestivo, todo tipo de sistemas. Y estos sistemas en conjunto van a formar a un determinado ser vivo. Por ejemplo, a los humanos. Además, para cada tipo de tejido puede existir una célula precursora que le va a dar la funcionalidad o va a hacer que dicho órgano funcione de una manera u otra. Por eso las células son tan importantes y es tan crucial entenderlas para saber cómo funciona nuestro cuerpo, porque partiendo de ellas